Buen día, vamos a comenzar este video y vamos a tener unas explicaciones basándonos en puntos de vista. Está basado en la materia de filosofía, nos lo imparte el licenciado Santos Manuel Morán. Le voy a estar impartiendo este video. Mi nombre es José Gilberto Paz García. Lo que vamos a hablar este día está basado en el libro de Introducción a la Filosofía. Es una quinta edición. Eh, el autor es Mariano Artigas. Vamos a estar viendo el capítulo 3 que se titula La filosofía en el cristianismo. Como primer subtema podemos ver la filosofía en el cristianismo primitivo. Eh, Tenemos 4 puntos de vista. Vamos a estar tocando primero, como dice, primeros siglos de la historia de la iglesia. En esos tiempos se comenzó a hacer lo que era la teología, y como sabemos que es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propias de la divinidad. Se trata de un grupo de técnicas propias de la filosofía que pretenden generar conocimientos sobre Dios y el resto de las entidades calificadas como divinas. Todo esto lo hacían con un fin, y el cual era defender dos ataques que tenían, que eran los paganos y los herejías. Todo esto surgía dentro de la iglesia. Luego se da un punto que es basado en lo que es la filosofía clásica, y este se denomina al pensamiento de los filósofos griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, y esto influyó notablemente en lo que es la cultura occidental. De ahí tenemos que todos ellos tenían una conciencia de la superioridad de la doctrina, o sea, era mayor. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué la filosofía clásica? Entonces, todo esto era para defender la fe ante todos los paganos. Y también todo esto en esos tiempos, en los primeros tiempos de la iglesia, sufrió que los herejías con el gnosticismo, que eso, como sabemos, que es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas y religiosas. Todo esto llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los primeros 3 siglos de esta era actualmente. Todo esto tuvieron constantes persecuciones contra todos los cristianos. Todo esto se dio allá por el año 313, y comenzó una época que se pueden ver los santos padres y concilios, y estos ven la necesidad de apurar las formulaciones doctrinales, por cual hallar todo esto por ocupar una razón humana y encontrar verdades que nadie conocía, así ir añadiendo lo que conocemos verdades filosóficas y otros fragmentos que fueron agregando. Todo esto fue de carácter sobrenatural. Y también se puso el punto de San Agustín, porque él fue nombrado un gran maestro de lo que es la teología posterior. Continuamos con la síntesis medieval. Podemos ver como primer punto la Edad Media. También se conoce como medievo o medievos. Este fue un periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Todo esto de la Edad Media. Este fue desarrollando y sistematizando la teología cristiana, junto siempre o de la mano con la filosofía. En este subtema de Santo Tomás da una profunda armonía entre razón y la fe. Y así mismo fue que consiguió también una doctrina filosófica profunda, y agrega una serie de elementos: platonismo, aristotelismo,
filosofía árabe y también nos da una tradición filosófica cristiana. Todo esto utilizó para llegar al más fondo de la doctrina católica y así también poder estudiar todo lo que son sus leyes, estatutos, a través de las sagradas escrituras y basados en una tradición. La filosofía de Santo Tomás también nos muestra síntesis de un valor permanente y así posteriormente usar unos elementos filosóficos que nos permiten desarrollar lo que es la razón natural y toda la coherencia, todo esto con la doctrina católica. Podemos ver el cristianismo y la filosofía moderna como un subtema. Tercer subtema, se ponen 4 puntos. Vamos a estar tocando la filosofía occidental, que bien sabemos que estos son conjuntos de sistemas, son doctrinas, son teorías y también llamadas escuelas de pensamientos. Todo esto es en un ámbito de la filosofía. Se han ido desarrollando a lo largo de toda lo que es la historia en el espacio de la geografía occidental. Eh, Esto fue en el tercer periodo histórico en los que se dividen convencionalmente en lo que es la historia universal. Todo esto se comprende en el siglo XV y en el siglo XVIII. Todo esto está condicionado por partes de corrientes que se separan entre la fe, la razón, y todo esto conducen muchas veces a una posición entre ambas. Y una vez rota lo que es la armonía entre la fe y la razón, fueron apareciendo lo que eran los sistemas filosóficos y se radicalizaban. Los sistemas filosóficos, todo eso suele darse el nombre de escuelas y eso es, no obstante, no dejan de ser estrecha la relación entre la escuela filosófica y un sistema y hay muy pocas diferencias marcadas porque el sistema filosófico se refiere especialmente al orden determinado que se da a los conocimientos filosóficos, mientras que la escuela trata de aplicar conjuntos de los que siguen una doctrina, se rigen a ellos. No es obstante que varíe de un sistema y aún sigan siendo distintos. Luego pasa a lo que es el magisterio de la iglesia, que ha advertido repetidamente acerca de los errores de diversos sistemas. Todo esto basado en un sistema de pensamientos y aún manifiestan ciertos errores en posturas materialistas, científicas, pragmáticas y subjetivas incomprensibles con la fe y que frecuentemente llevan a convertirse todo esto en una persona ateísta. Y podemos ver como conclusión de este subtema de que no todo es falso en lo que es la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque lo que es cierto que los rasgos, todos estos son señalados, pero influyen poderosamente y de modo negativo en los planteamientos filosóficos. La continuidad de la filosofía cristiana. Como último punto, podemos ver la filosofía cristiana. Todo esto se ha ido desarrollando hasta la actualidad, aunque en pocas ocasiones han sufrido un impacto negativo. El estudio del tomismo sufrió una decadencia por los siglos XVII y XVIII, y también en esa época se encuentran autores que los continúan hasta la mitad del siglo XIX. También lo que es la encíclica de León XIII, todo esto tuvo un fuerte impulso del tomismo y desde allí arrancó un amplio movimiento que se llamaba neotismo y todo esto destacaron fuertes actores, muchos autores, pero los principales fueron dos y estos fueron los que fueron influyendo poderosamente hasta la actualidad. Podemos
ver un francés, Jacques Maritain y Ednie Gilson. Ellos dos fueron los principales ante este movimiento que se llamaba neotismo. Y este ha sido el análisis de lo que es parte de lo que es del libro de introducción de la filosofía, que se llama La filosofía en el cristianismo. Es un pequeño análisis y muchas gracias por su atención prestada.